Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en unas ideas, bastante intrigantes que hemos estado revisando. Todas giran en torno a una pregunta clave. ¿Hasta qué punto nuestra mente, o sea, nuestros pensamientos, las creencias, las emociones, pueden de verdad dar forma a la realidad que vivimos? Tenemos un montón de material, cosas sobre la ley de atracción, el poder de creer en uno mismo, técnicas de meditación, visualización, incluso cómo se podría aplicar todo esto al liderazgo. Hay ideas popularizadas por gente como Joe Dispenza y otras que intentan apoyarse en la neurociencia o incluso en la física cuántica. Que eso tiene su miga, ¿eh? Ya ves. Nuestra idea hoy es, darle una vuelta a todo esto. ¿De verdad se puede moldear la vida cambiando cómo estamos por dentro? Vamos a analizarlo a fondo. Exacto. Vamos a ver qué lógica proponen ellos, ¿no? ¿Cómo se supone que funciona eso de mente-materia? Veremos las herramientas que sugieren, claro. Pero también pondremos sobre la mesa algunas implicaciones, pues más profundas, quizá más complicadas, de vivir así. Es un viaje, ¿eh? Al centro de la conciencia. Pues venga, vamos al lío. Un tema que sale una y otra vez es eso de creer en el futuro, creer más fuerte en él que en el pasado. Pero lo que me llama la atención es que no es solo pensarlo, no es un plan mental. La clave, dicen, es sentir ya, sentir ahora, las emociones de ese futuro. Efectivamente, esa es la piedra angular, vamos. Y para entender por qué le dan tanta caña a la emoción, pues hay que mirar la neurobiología que describen. Dicen que nuestro cerebro y cuerpo, por defecto, están condicionados por lo que ya hemos vivido, por las emociones pasadas. Son los caminos neuronales de siempre. Y mencionan algo muy concreto sobre cómo romper esos caminos, ¿no? Algo de la intensidad. Sí. Proponen que para cambiar una creencia de esas que están ahí bien agarradas, o un patrón emocional, la decisión de cambiar tiene que llevar una carga emocional, muy alta. Poner un ejemplo con números, que igual es un poco simbólico, pero bueno. Si el trauma o la experiencia pasada tenía una intensidad de 6 o 7, pues la emoción del cambio y del futuro tiene que ser un 9 o un 10. Es como crear un recuerdo del futuro, pero que sea emocionalmente más bestia que el recuerdo del pasado. Pero eso implica generar una emoción súper intensa, casi queriendo. ¿Y cómo se supone que funciona eso en el cuerpo? A ver, la idea es que si tú generas esa emoción elevada que asocias a tu futuro, ya sea gratitud, alegría, libertad, lo que sea, le estás dando al cuerpo, digamos, una probadita química y neuronal de esa nueva realidad. Empiezas a recablear el cerebro y el cuerpo para que lo nuevo se sienta familiar, antes de que pase fuera. Se trata de dejar de vivir en la biología del pasado y empezar a meterte en la biología del futuro. Vale, entiendo. Y para que veamos cómo se forman esos patrones, ponen ejemplos. Recuerdo el caso de Sara. Sí, el de Sara es bueno porque ves como algo que parece inofensivo, incluso bien visto, como ser muy amable, puede tener tela a nivel físico. Su rollo de decir sí para complacer, cuando por dentro sentía no, le activaba la amígdala, el centro del miedo. Venga a soltar cortisol, la hormona del estrés. Al final, no era solo un patrón psicológico de poner a los demás primero, es que se creó una autopista neuronal, una respuesta física casi automática. Ahí ves la conexión cuerpo-mente de la que hablan. No es solo psicología, es biología pura y dura. Y hablaban de una especie de momento clave para poder meter mano ahí, en esos automatismos. Correcto. Sugieren que un patrón emocional, desde que salta la chispa hasta que toda la química recorre el cuerpo, tarda unos 60-90 segundos en completarse. Y proponen que si consigues ser consciente justo en esos primeros segundos y paras la reacción automática, el ejemplo era simple, como dejar el móvil en vez de reaccionar a lo bestia, pues evitas reforzar la conexión vieja. Y ese momentito de conciencia crea un hueco para elegir otra cosa, para empezar a hacer un camino nuevo. Lo difícil no es saber que existe la ventana, claro, es poder darte cuenta de esa sensación física inicial, la tensión, el calorcito, la urgencia, y tener ya pensado una estrategia para hacer algo distinto justo ahí. Es fascinante, sí. Y esa idea de parar el automático y elegir nos lleva a otro concepto que repiten mucho, lo de dejar de perseguir lo que quieres. Ya sea pareja, éxito, pasta. Dicen que la energía de perseguir, esa cosa de necesidad, de carencia, de forzar,
en realidad aleja lo que buscas. Choca un poco con lo de el que la sigue la consigue, ¿no? Totalmente. Choca con muchos de los mantras occidentales del éxito, sí. La alternativa que proponen es cultivar un estado interno de suficiencia, de sentirte ya completo, abundante, agradecido, antes de que lo de fuera cambie. El foco se mueve de perseguir fuera a cambiar dentro. Mejorar tú, alinear tus pensamientos y emociones y confiar en que, desde esa coherencia interna, pues atraerás lo que tenga que venir. Hablan de crear una frecuencia vibratoria coherente. Ese término, bueno, puede sonar un poco etéreo para algunos, ¿no? ¿Cómo lo aterrizan un poco más? Sí, es un lenguaje que, que necesita traducción a veces. Cuando hablan de frecuencia vibratoria coherente, la idea que hay debajo, creo yo, no es tanto que emitamos ondas de radio literales, se refieren más bien a un estado de alineación interna. ¿Sabes? Cuando tus pensamientos, emociones, intenciones y acciones van todos a una, sin conflicto dentro. Creen que ese estado de coherencia genera como una firma energética, un campo personal que, según ellos, interactúa con un campo de posibilidades más grande y tiende a traer experiencias que resuenan con esa coherencia. Es una forma de decir que cómo estás por dentro tiñe tu percepción y quizá influye en lo que te encuentras por ahí. Y aquí es donde meten lo de la física cuántica, ¿verdad? Lo del experimento de la doble rendija. Exacto. Hacen esa conexión, aunque, ojo, hay que cogerla con pinzas. Mencionan experimentos como ese para ilustrar un principio cuántico. A nivel subatómico, el hecho de observar parece que influye en cómo se comportan las partículas, como que elige una posibilidad. Y de ahí extrapolan y sugieren que nuestra conciencia, nuestra atención, no es una espectadora pasiva, sino que podría jugar un papel activo en elegir o manifestar posibilidades dentro de ese campo cuántico de potenciales infinitos. Entiendo la analogía que buscan, pero ¿no es un salto un poco bestia pasar de lo subatómico a nuestra vida diaria? Es un salto enorme, sí, y es súper importante decirlo. En la física estándar, esa extrapolación directa se considera, muy especulativa, casi metafórica. No hay un acuerdo científico que diga que nuestra conciencia colapse funciones de onda a escala grande, como sugieren algunas de estas fuentes. Pero bueno, usan la analogía para reforzar su idea principal, que la atención y la intención son fuerzas potentes, creativas, que donde pones el foco importa. Es más una metáfora que les inspira que una descripción científica aceptada de la realidad macro, ¿eh? Vale, aclarado el punto. Entonces, volviendo a lo de no perseguir, habla mucho de soltar o rendirse. ¿Qué quiere decir eso aquí? ¿No suena a quedarse de brazos cruzados? No soltar aquí no es apatía ni resignación en plan, ¿qué le vamos a hacer? Significa sobre todo dos cosas. Una, dejar de pelearte mental y emocionalmente con el ahora, aceptar lo que hay sin resistirte por dentro. Y dos, abandonar la necesidad compulsiva de controlar los resultados exactos y el cómo van a pasar las cosas. Es soltar la ansiedad por el futuro y la fijación en que las cosas tienen que ser de una única manera. Se trata de confiar en que si tú haces tu trabajo interno y actúas desde ahí, desde esa coherencia, el proceso irá como tenga que ir, de la mejor forma posible, aunque no sea como tú habías planeado al milímetro. Y ahí entra en juego la atención plena, el mindfulness, ¿no? Como la herramienta para cultivar eso de soltar y estar presente. Exactamente. El mindfulness no solo como meditar formalmente, sino como una cualidad de la atención en el día a día. Estar presente, mirar tus pensamientos y emociones sin juzgar, sin que te arrastren, es clave en estos planteamientos. Los textos destacan los beneficios que ya se conocen. Menos estrés, más concentración, incluso cambios en el cerebro que mejoran la regulación emocional. Mencionan hasta formas concretas como el shikantaza, que es una práctica zen de simplemente sentarse en pura conciencia, viendo pasar todo sin meterte. Y los beneficios van más allá de estar más tranquilo. Las fuentes sugieren que también afecta al cuerpo. Sí, argumentan que si practicas regularmente la presencia y sueltas el control, sacas al sistema nervioso del modo crónico de lucha o huida, el sistema simpático a tope, y activas más el parasimpático, el que calma, repara, digiere. Y eso, según ellos, no solo baja el estrés crónico y sus males, sino que mejora la claridad mental, la toma de decisiones e incluso podría reforzar el sistema inmune al optimizar cómo usa el cuerpo sus recursos. Es pasar de un estado interno de caos y agitación a uno de más coherencia y equilibrio físico.
Vale, la teoría es potente. Cambiar creencias con emoción, soltar la persecución, estar presente. Pero ¿cómo se hace esto de forma estructurada? ¿Los textos dan métodos concretos, a menudo ligados a la meditación o a eso que llaman hipnosis cuántica? Sí, describen procesos paso a paso. Aunque cambian los detalles, suelen tener una estructura parecida. Primero, la preparación. Buscar un sitio tranquilo, sin que te molesten, a menudo con poca luz o música suave, para ayudar a mirar hacia adentro. Segundo, la inducción. Llevar la mente a un estado más receptivo, normalmente concentrándote en respirar profundo y lento o relajando los músculos poco a poco, soltando tensión por todo el cuerpo. La idea es calmar la mente analítica y, acceder a capas más profundas. Tercero, la visualización. Aquí es donde trabajas con el futuro que quieres. Te dicen que imagines ese resultado ya conseguido, pero con todos los detalles sensoriales posibles, que ves, que oyes, que hueles, que sientes en el cuerpo y emocionalmente. La idea es que esa inmersión total engaña al cerebro para que crea que ya está pasando, alineando tu energía personal con esa posibilidad en el campo cuántico, como lo llaman ellos. Y cuarto, la afirmación. Usar el lenguaje a propósito. Insisten en que las palabras tienen poder, llevan intención y energía. Usar frases positivas, en presente, como si ya fuera real, soy abundante, estoy sano, ayudaría a reprogramar las creencias del subconsciente que quizá te están frenando. Qué interesante cómo mezclan relajación profunda, imaginación a tope y lenguaje intencionado. Y todo esto parece que gira alrededor de dirigir tu propia energía conscientemente. Exactamente. Un concepto clave es gestionar la energía mental a posta. Una de las fuentes usa una analogía que me pareció útil. Compara tus pensamientos como con unidades de energía o con cheques de un presupuesto vital que tienes. Cada pensamiento de preocupación, de miedo, de rencor, de crítica, es como firmar un cheque de energía para algo que no quieres que crezca. Advierten eso de que preocuparse es como rezar por lo que no quieres, porque la mente y, según ellos, el campo energético tienden a hacer real aquello en lo que te enfocas mucho tiempo. Entonces eso de ser energéticamente cuidadoso, como dicen, ¿significa estar vigilando los pensamientos todo el rato? ¿Son agotador? No creo que sea una vigilancia policial constante, eso sería contraproducente, generaría más estrés. Es más bien cultivar una intención consciente y una dirección general de tu atención. Es darte cuenta cuando la mente se ha ido a los patrones negativos de siempre y redirigirla suavemente pero con firmeza hacia pensamientos, visualizaciones y sentimientos que sí estén alineados con lo que quieres construir. Es como cuidar un jardín. No estás arrancando malas hierbas 24/7, pero sí eres consciente de ellas y dedicas tiempo y energía a regar y cuidar las flores que sí quieres ver crecer. Es más cultivar un estado interno que predomine que controlar cada pensamiento que pasa. Oye, y aquí hay un giro que me pareció especialmente llamativo en los materiales. Presentan los desafíos, las dificultades, lo que llaman pruebas, no como fracasos o mala suerte, sino como una especie de preparación. Sí, esa es una perspectiva muy particular que ofrecen. Sugieren que cuando pones una intención clara de manifestar algo gordo, prosperidad, amor, un proyecto importante, el universo o el campo cuántico podría ponerte delante situaciones que parecen justo lo contrario de lo que pides. Pero la interpretación que dan no es que te lo estén negando, sino que te están probando, o mejor dicho, dándote la oportunidad de demostrar que ya has incorporado la conciencia o las cualidades que necesitas para manejar eso que has pedido. Dan ejemplos bastante claros, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, si pides abundancia económica, igual te enfrentas a una crisis de pasta inesperada. La prueba, según esto, sería mantener una mentalidad de abundancia y confianza a pesar de la escasez aparente, en lugar de caer en el miedo y en encogerte. Si pides una relación de pareja consciente, igual pasas por un tiempo de soledad intensa, y la prueba es desarrollar primero un amor propio fuerte y ser autosuficiente emocionalmente. Si buscas lanzar un proyecto de éxito, igual te topas con obstáculos y fracasos al principio, y la prueba es tu compromiso a prueba de bombas y tu capacidad de aprender y seguir adelante. Superar estas situaciones demostrarían desde este punto de vista que ya vibras en la frecuencia de tu deseo, que estás listo para recibirlo y mantenerlo. Es una forma de darle la vuelta a la tortilla de la adversidad, desde luego. Aunque imagino que podría ser polémico, ¿no? Podría entenderse como que tú mismo atraes esas cosas chungas. Es una línea delicada, sí, claro.
Las fuentes que tenemos se centran en el empoderamiento personal a través de esta reinterpretación. Ponen el foco en cómo respondes tú por dentro al desafío. Eso es lo clave para ellos. No se meten a fondo explícitamente en las posibles implicaciones éticas o en el riesgo de acabar culpando a la gente por situaciones difíciles que muchas veces tienen causas externas o sistémicas complejas. Presentan la idea como un marco para crecer tú y demostrar tu propia transformación interna. Y esta idea de superar pruebas internas y mantener la coherencia la llevan también al liderazgo, ¿no? ¿Hablan de un nuevo paradigma o liderazgo 2.0? Y efectivamente, argumentan que el liderazgo que va a funcionar en el futuro no se basará tanto en el control jerárquico o en la estrategia puramente racional, sino en la capacidad del líder para liderarse primero a sí mismo. La pregunta clave para este líder consciente sería: ¿desde dónde estoy operando? ¿Desde mi ego, mi miedo, mi necesidad de control? ¿O desde una conexión más profunda con un propósito mayor, con eso que llaman una inteligencia vital? ¿Y eso cómo se traduce? ¿Cómo se come en la práctica del liderazgo? Suena un poco abstracto. Intentan concretarlo, sí. Serían líderes que actúan como canales, manteniendo una gran coherencia interna, o sea que sus valores, pensamientos, emociones y acciones vayan de la mano, y siendo muy conscientes de sus propias distorsiones, sus sesgos, sus miedos, sus patrones automáticos para minimizarlas. Esto implicaría, por un lado, confiar mucho en procesos que van más allá de tu control individual, como una especie de co-creación con esa inteligencia mayor. Pero, por otro lado, y esto es crucial, también requiere una gran capacidad práctica, de poner los pies en la tierra, organizar sistemas, gestionar equipos, tomar decisiones logísticas. No es solo visión etérea, Es la habilidad de fusionar el cielo en la tierra, como dicen ellos de forma gráfica. Ser consciente espiritualmente y competente materialmente. Mencionaban un ejemplo de cómo podría verse esto en una empresa. Sí, un ejemplo práctico que ilustra esa confianza radical que proponen es el de un líder que, en vez de diseñar la estrategia arriba y luego bajarla, faculta al propio equipo para que la hagan ellos colectivamente. Esto no quiere decir que no haya liderazgo, sino un liderazgo que confía en la inteligencia que hay repartida en el equipo, que crea el espacio y las condiciones para que esa inteligencia salga, y que se enfoca más en la calidad de las decisiones y en el impacto real que el mantener el control centralizado. Parte de la idea de que si contratas gente lista, tienes que confiar en que pueden aportar estratégicamente. Valoran más la calidad y la coherencia de unas pocas decisiones clave que la cantidad de órdenes impuestas. Bueno, pues hemos tocado bastantes palos, Desde reprogramar creencias con la emoción, pasando por eso de atraer en vez de perseguir, las herramientas de visualización y afirmación, la reinterpretación de los desafíos como preparación, hasta llegar a un modelo de liderazgo basado en la coherencia interna. Exacto. El hilo conductor en todo esto es la premisa de que nuestro estado interno, la suma de pensamientos, emociones, creencias y dónde ponemos la atención, no es solo un resultado de lo de fuera, sino un factor activo, potencialmente determinante en cómo creamos nuestra experiencia de la realidad. La idea central es potente, no cabe duda, que no somos simples espectadores pasivos, sino que podríamos tener una capacidad propia para influir en nuestra vida de forma importante, a través de un trabajo interior consciente, deliberado, usando estas herramientas, gestionando nuestra energía, nuestra atención. Y quizá la reflexión final que sale de todo esto, si aceptamos la premisa de que nuestra atención y energía internas son recursos tan creativos y valiosos como sugieren estas fuentes, sería preguntarnos qué patrones sutiles y quizá profundamente inconscientes de pensamiento, de reacción emocional, de comportamiento automático, podrían estar ahí funcionando bajo la superficie, dando forma sigilosamente a partes de nuestra vida que conscientemente decimos no querer. Poner luz sobre esos automatismos escondidos, esas creencias limitantes que no hemos mirado, o esas lealtades invisibles a historias viejas, podría ser el primer paso y quizá el más transformador. No solo para nuestro bienestar personal, sino también para cómo nos relacionamos, creamos y lideramos en el mundo que, al final, compartimos todos.